Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Parte 3. Un alma en dos cuerpos. Capítulo 12. El Señor de la Primera. No era un gran secreto dentro del Imperio que los Ángeles Oscuros se estaban concentrando sobre Tigron III, así que dirigí mi flota hacia esa zona. Salimos de la disformidad en el borde del sistema, lo suficientemente lejos como para que escanearan e identificaran nuestra naturaleza, evitando de esa manera que hubiera algún riesgo de enfrentamiento. La Alfa volaba al frente de la línea en lugar de resguardarse detrás de una pantalla de cruceros más ligeros, que era lo que haría una nave insignia si esperaba una recepción hostil, porque quería que el León no tuviera dudas sobre nuestras intenciones. Aunque indudablemente éramos naves de las legiones astartes, este hermano mío era voluble y seguramente no estaría dispuesto a confiar en nosotros tan fácilmente. Además, sospeché que no le daría alegría descubrir que había una legión con una fuerza de batalla de la que no sabía. El señor de la Primera tenía una formidable colección de naves de guerra reunidas aquí, como la Razón Invencible, la Purificación Austera y la Lanza de Tid, entre otras. Tigrum III había sido purgado de la ocupación de los senos Rangda, pero a gran costo de los Ángeles Oscuros, un patrón que se repetía en todo el frente de batalla. Ahora mi hermano estaba haciendo un balance antes de lanzar la siguiente ofensiva, así que este era el momento perfecto para intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que notaran nuestra presencia. Naves no identificadas. Esta es la Razón Invencible, de la Primera Legión. Identifíquese. La flota de los Ángeles Oscuros, que ya se encontraba dispuesta en formación defensiva mientras celebraban el consejo, se desplazó para apuntarnos. Sin embargo, no con todas sus fuerzas. Todavía estaban cubriendo otras posibles líneas de ataque. No podría acusar al León de aceptar instantáneamente la obvia seguridad. Estudió su formación, pensando en cómo la rompería si fuera necesario. Era un acertijo teórico interesante, pero al que no pude dedicar mucho tiempo. Razón Invencible, aquí la Alfa. La nave insignia de la 20ª Legión. Respondí por el box. Es un feliz encuentro, hermanos. Eso fue todo. No habíamos anunciado un compañero de la Legión y finalmente a la galaxia en general. La suerte estaba echada. Ahora solamente había que ver cómo caía. Declare sus intenciones. Reprimí una risa. Los Ángeles Oscuros se habían encontrado frente a una flota de guerra astartes de una legión previamente desconocida, emergiendo del Immaterium, y no tuvieron otras palabras de sorpresa, bienvenida o de cualquier otra cosa. Entonces fueron directos a los asuntos. Parecía que León no dudaba de nuestras identidades, pero desconfiaba de nuestras intenciones. Traemos saludos al señor de la Primera, y una oferta de ayuda en su campaña si lo desea, dije. Esto iba a ser complicado. El león no reaccionaría amablemente ante una insinuación de que su actuación fuera inaceptable o de que necesitaba ayuda. Sin embargo, sería mucho más difícil para mí lograr mis propios objetivos si los ángeles oscuros dejaran en claro que no deseaban que estuviéramos cerca de ellos. Rehusarse a tener refuerzos podría parecer una tontería, y de hecho, casi con certeza habría sido una tontería. Pero eso no significaba que el león no lo haría. Si nos acercáramos de la manera incorrecta. A veces mis hermanos son unos tontos. Dudo que alguien que haya tenido hermanos no haya experimentado el mismo pensamiento de vez en cuando. Hubo una breve pausa, y luego una voz se escuchó por el box. La reconocí al instante, profunda pero no atronadora, dulce pero no melodiosa. Era mi hermano el león. ¿Con autoridad de quién están aquí? Nuestra propia autoridad, señor, respondí. No tiene ninguna intención de revelar mi verdadera naturaleza al comandante de la Primera, por lo que me dirigí a él como cualquier otro legionario lo haría con el primarca de una legión hermana. Hablaremos con usted en persona si le place. Mi hermano hizo una pausa, pero yo tenía pocas dudas sobre su decisión final. Lionel Johnson era un general poderoso y querría evaluar este nuevo desarrollo en la Gran Cruzada lo antes posible. Sin embargo, había sido educado como un caballero, un noble protector de la población de Caliban, de los monstruos que acechaban en sus tierras, y un cazador. Confiaba en sus propios sentidos y quería expresionarnos él mismo. Muy bien, les transmitiremos una disposición táctica. Ordene sus naves en consecuencia y no cruce el cordón que estableceremos. Puede enviar una delegación a través de una sola lanzadera. El box se apagó. Armilius Dinat se volvió hacia mí. La incredulidad
luchando con la diversión en su rostro. ¿Pretenden instruirnos sobre cómo organizar nuestras naves? ¿Un hermano de legión? Sonreí. El león presiona para instruirnos. Es un primarca, Armilius, y por lo tanto él es la personificación de la voluntad del emperador, y su legión tiene la suerte de tenerlo. Los tripulantes humanos del puente de mando de mi nave se rieron entre dientes. Eran risas ligeramente nerviosas, debo de decirlo, pero su humor era verdadero. Había una creencia presente en legiones astartes de que aquellas legiones que se habían reunido con sus primarcas estaban de alguna manera más completas que las que no lo habían hecho. Los ángeles oscuros asumirían que esa era una diferencia entre ellos y nosotros, y se equivocarían. ¿Debo convocar a los Leernaean para que actúen como guardia de honor, señor? Preguntó Dinat. Negué con la cabeza. No. Si el león se enfrenta a una figura de autoridad, entonces sentirá la necesidad de demostrar lo que es suyo, por más primarca que sea, y eso lo hará cauteloso. Enviaremos una escuadra de 10 hombres, sin especialistas, sin cazacabezas, sin Leernaean. Vamos a ofrecer nuestra ayuda y no a mostrar nuestra ostentación. Además, agregué, semejante exhibición suele despertar sus sospechas. ¿Cómo podríamos tener veteranos cuando no hemos tenido enfrentamientos? Todos los guerreros deben de estar vestidos con armaduras de batalla sencillas, decoradas solo con emblemas de legión. ¿Quién dirigirá la delegación, señor? Preguntó Dinat. Lo miré y sonreí de nuevo. Yo lo haré, por supuesto. Era un riesgo, y por supuesto que lo era. Ya había estado en presencia del león una vez, disfrazado de uno de sus propios guerreros, cuando el emperador llegó a Caliban. Las percepciones de mi hermano eran nítidas y presentarme ante él para hablar en nombre de mi legión le daría una amplia oportunidad de estudiarme. Había una clara posibilidad de que, con mi don o no, se diera cuenta de mi verdadera naturaleza. Podría haber sido una más prudente dejar que otro fuera en mi lugar, en vez de hacerlo yo mismo. Aquí quizás ganó mi orgullo. Quería mirar a mi hermano cara a cara y ver si podía engañarlo. Además, era reacio de dejar que mi primera interacción de mi legión con otra fuera manejada por otra persona. No porque no confiara en la capacidad de mis subordinados, sino simplemente porque quería que esa oportunidad fuera mía. Después de todo, lo había estado esperando desde hace bastante tiempo. Sin embargo, también había una consideración práctica. Después de todo, no estábamos simplemente ofreciendo ayuda a los ángeles oscuros. Teníamos nuestra propia agenda. Ese hecho tendría que ser ocultado a uno de los seres más perspicaces de la galaxia. Y yo, uno de los mentirosos más talentosos que jamás haya nacido, era hora de ver si era lo suficientemente bueno. La Stonebeard se elevó a través del cielo, con los propulsores ardiendo mientras nos alejábamos de nuestra propia flota, ahora extendiéndonos en el patrón que el león había etiquetado para nosotros, y hacia las imponentes torres de las naves de guerra de los Ángeles Oscuros, abrí un canal de voz para los pilotos. No necesitamos apresurarnos. No queremos que nadie piense que estamos atacando. Señor, ni siquiera uno de los perros de guerra intentaría enfrentarse a la razón invencible con una Stonebeard, respondió uno de ellos, disminuyendo la velocidad un poco mientras el resto de nosotros reíamos. A pesar de todo lo que le había dicho a Dinah, que no queríamos adornos de rango o antigüedad, en nuestras armaduras de guerra tenían algunos de mis mejores hombres conmigo. Skor y su equipo de cazacabezas, Igno, Peg, Tías, Hersko y otros dos capitanes, Seth Ranco y Silionus Kell. No obstante, todos estábamos vestidos con servoarmadura Mark IV, que parecía tan reluciente como el día que se hizo. Nuestras armas brillaban y nuestras insignias estaban intactas. Éramos la imagen misma de 10 nuevos legionarios, no marcados por la batalla. Había debatido esto y concluí que brindaba nuestra mejor oportunidad de éxito, en lugar de reconocer nuestra historia de operaciones encubiertas. Dudaba mucho que a mi hermano le hubiera gustado eso. Nuestros pilotos nos guiaron al hangar, al que nos habían asignado, y aterrizaron el Stonebeard suavemente sobre la cubierta. La rampa bajó, y los 10 marchamos con elegancia en dos columnas de 5. Caminando hacia nosotros se dirigieron un puñado de ángeles oscuros sin casco, vestidos con armadura negra y túnicas pálidas preferidas por su legión. Al frente estaba un Astartes cuya armadura oscura estaba pintada parcialmente de blanco y tenía insignias de un rango. Era comandante del ala de muerte, la élite de los ángeles oscuros. Nos detuvimos y zulábamos con el puño cerrado en nuestros petos.
Bienvenidos a bordo, hermanos, dijo su líder, mientras sus ojos nos estudiaban e intentaban distinguirnos. Soy Olgilun. Por favor, pueden quitarse los cascos. Sonreí brevemente dentro de mi casco. Conocía a Olgilun, un terrano de nacimiento, que incluso podría haber participado en ese primer compromiso histórico fuera de la Puerta de León. Me divirtió momentáneamente no solo el recordatorio de cómo había luchado junto a la Legión de León antes de que se diera cuenta de mi existencia, sino también de la idea de que si Ongilun se sentía incómodo con nuestra uniformidad, la situación no iba a mejorar en los próximos segundos. Sin embargo, disimulé mi sonrisa. Olgiun tenía la fama de ser perspicaz, y no quería que mi diversión se confundiera con una burla. Me llevé las manos en mi casco y mis guerreros hicieron lo mismo. 10 sellos de cuello chasquearon, y 10 cascos se quitaron al unísono, y Ongilun se quedó mirando al menos a 10 de rostros diferentes. Autilon Skor tenía sus propios rasgos, al igual que Dercius y Seth Ranko, pero Eitan, Himnor, Had-Tena, Ingur Peck, Silonus Kel y Tallas Herzog eran todos espejos de mi propio rostro, o lo más parecido posible. Los labios de Olgiun se fruncieron por un momento, pero no hizo ningún comentario sobre las similitudes. Él me miró. ¿Quiere decirme su nombre? Incliné mi cabeza. Soy Alfarius. ¿Y hablas en nombre de la 20ª Legión, Alfarius? Preguntó él. Lo hago en este contexto, respondí. Me di cuenta de que Olgiun tampoco estaba muy seguro de qué hacer con esa respuesta, pero no la desafió. Era completamente plausible que una legión tuviera un diplomático que se pusiera en contacto con otras fuerzas imperiales. Tenía a Utilum Skor asignado ese papel, por ejemplo, mientras que un guerrero diferente podría tener el mando en el teatro de guerra. Mientras todos los interesados estuvieran de acuerdo, no habría problemas. Por favor, síganos, dijo Olgiun, y se volvió junto a su guardia de honor, y comenzó a caminar hacia los grandes ascensores ubicados en la pared del fondo del hangar. Nos quedamos detrás de ellos, sujetamos nuestros volters magnéticamente a nuestros muslos y dejamos nuestras manos vacías. Me tomé un momento para respirar profundamente, percibiendo el aroma de la razón invencible. Olía similar a alfa, dado que había mucha variación que podría obtener el hedor de los vapores de la Stonebeer, el olor químico del prometio y los matices sutiles y siempre presentes del metal, pero había diferencias notables en el aire. La tela de las túnicas de los ángeles oscuros, el tenue aroma de los ungüentos y aceites lubricantes de sus armas, ligeramente diferente a los que usábamos nosotros, incluso su carne. Salvo Olgiun, todos eran principalmente de Caliban, y si fuera algún juez, los harían por la similitud de sus olores. Me divierto al pensar que, aunque más que la mitad de mi escuadra compartía las mismas características, mis guerras provenían de media docena de mundos diferentes. En muchos sentidos, eran mucho más diversos que los ángeles oscuros, antes de los cuales caminábamos. Nos llevaron a una gran cámara de información en el centro de la proa de la nave, que estaba equipada como una sala de guerra. Tomé nota de la decisión de por qué nos recibiría aquí cuando entramos. El león podría habernos recibido en cualquier lugar, y estaba seguro de que tenía al menos una habitación decorada como una sala de recepción formal, pero su decisión de vernos aquí hablaba de la imagen que deseaba proyectar a esta nueva legión, a saber que era todo lo que un comandante militar y que estábamos interrumpiendo. Sospeché que ambas impresiones estaban diseñadas para ponernos a la defensiva. Horus se reconoció como un diplomático, y con justa razón, porque puede ser encantador y persuasivo cuando quiere serlo. Sin embargo, nunca piensen que el león carece de la sutileza en ese sentido, ya que él también puede jugar sus interacciones con delicadeza. El señor de la primera simplemente estaba bastante menos preocupado en que todos lo amen. Tomé la información sobre los horolitos de las pantallas con solamente un vistazo, más rápido de lo que podría hacerlo cualquiera de mis compañeros. Mostraba las primeras etapas de la campaña y las distribuciones de tropas que sabían que estaban desactualizadas. Si el león había planeado esto como una precisión habitual, porque tendríamos la impresión de la sala de guerra activa,
pero sin poder llevarnos nada de valor sobre la fuerza que poseía o la disposición de sus fuerzas. Solo tuve un momento para mirar, como estaba previsto, porque el propio Primarca se volvió para saludarnos. Lionel Johnson, el señor de la primera legión, apenas se había cambiado desde la primera vez que lo vi. Era alto y de semblante noble. Tenía el pelo largo y rubio que le caía hacia los hombros. Ahora tenía una barba corta y rubia en la barbilla y en las mejillas, pero dejando de lado su tamaño, todavía parecía un joven que apenas llegaba a la edad adulta. Todo lo hacía joven, menos sus ojos. Estos eran fríos y curiosos, y mucho más viejos que el resto de su rostro. Se fijaron en mí con la intensidad sin emociones de un auspex escaneándome, e inmediatamente sentí que se probaban los poderes engañosos de mi don. Alfarius de la 20ª Legión, dijo mirándome. No fue precisamente una declaración, un saludo o una pregunta. Fue más una táctica para comenzar el diálogo. La forma de mi respuesta le daría más información con la que evaluarme. Legión Alfa, señor, respondí con una reverencia. Una ceja se movió. Parecía que la corrección suave no había sido un resultado que había anticipado. Alfarius de la Legión Alfa, dijo. Alfa es un antiguo término terrestre para primero o primario. ¿Se da cuenta que está hablando con el señor de la primera? Así es, reconocí. Tu legión es seguramente la última. Quizás seamos los últimos en comenzar operaciones, dije tranquilamente, pero esperamos demostrar nuestra valía lo suficientemente pronto. El gruñido de León fue evasivo. ¿Quién eres tú, Alfarius? ¿Qué rango tienes? Soy uno de muchos, le dije, y vi que sus ojos se movían momentáneamente a Peg, Erskine, Eitan y luego a mí. Hablo en nombre de la Legión en este lugar. Hubo algunos murmullos entre los ángeles oscuros presentes, quienes claramente no están impresionados por mis palabras, pero el señor de la primera simplemente me estudió. Me encontré su mirada, más o menos, tratando de representar el papel de un legionario orgulloso de su propio linaje, pero con la modestia frente a un hijo del emperador. No fue tarea fácil, porque sentí una llamada de su naturaleza a la mía. Éramos dos seres singulares, más grandes que todos los que nos rodeaban, y aunque no puedo decir que realmente me gustara el león, vi muchas más similitudes conmigo mismo en él que en, digamos, Dorn o Fulgrim. Sentí nuevamente el anhelo de dejar mi pretensión y poder saludar a mi hermano como tal, y discutir con él todo tipo de asuntos abiertamente, como igual. Resistí el impulso. No había actuado con tanto cuidado hasta ese punto simplemente para tirar todo por la borda con todos mis planes simplemente por el tirón de los lazos fraternos. Muy bien, dijo el león después de un par de minutos. La Legión Alfa todavía no se reunió con su primarca, ¿verdad? No, señor, dije. Eso en sí era cierto. Mi legión no se había reunido con su primarca. Ellos me tuvieron desde sus inicios. Entonces, ¿qué te trae aquí con esta oferta de ayuda? Preguntó el león, mientras se recostaba contra un banco de cogitadores cruzando los brazos. Estamos recién capacitados para entrar en el campo de batalla contra los enemigos del imperio, dije. Sabemos que los Rangdan son enemigos feroces, aunque no nos hemos enfrentado a ellos. ¿Qué mejor manera de servir al emperador que ayudar a proteger y reclamar los mundos que son suyos? ¿Y qué mejor manera que demostrarnos a nosotros mismos que luchando contra este enemigo junto a los ángeles de Caliban? ¿El emperador no os ha enviado a verme?, preguntó el león. ¿Malcador? Negué con la cabeza. No, señor. Eso también era cierto, ya que no había pedido el consentimiento de ninguno de ellos. Sin embargo, pensé que podía haber la línea del interrogatorio de León, ya que no quería ser reforzado por orden de nuestro padre o el sigilita porque estaba fallando. Su ego podría estar más dispuesto a aceptar una nueva fuerza que desea luchar junto a él, debido a su reputación. Además, dado que había sugerido que mi legión buscaba la gloria enfrentándose a los Rangda, esto implicaba que su presencia aquí en sí misma digna de gloria. Este teatro es brutal, dijo, y uno ingrato. ¿Por qué empezar tu leyenda aquí, Legión Alfa? ¿Por qué no buscar las estrellas no conquistadas y forjar su propio camino? Hice una pausa e hice una actuación de mirar alrededor de sus comandantes reunidos en la sala de guerra. Permiso para hablar libremente, señor, dije. El león me miró con atención una vez más.
No es un legionero mío que debo disciplinar por hablar fuera de lugar, a menos que tengas la intención de mancillar el honor de mi legión de alguna manera. ¿Qué podrías decir que pudiera provocar mi censura? Esperé un momento, y el león agitó su mano enguantada. Permiso concedido dentro de condiciones que ya he mencionado. Ah, hermano, sabía que no puede resistir tu curiosidad. Pensé de inmediato. Algo que nos concierne nos trae aquí, señor. Una presión del futuro y cómo podría desarrollarse. El señor de la primera legión frunció el ceño. Di menos acertijos, Alfarius. Sonreí. Disculpe, señor. No estaba seguro si había oído los rumores. El león se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión era de una vez feroz concentración. ¿Qué rumores? Somos las herramientas del emperador para conquistar la galaxia y reunir a la humanidad. Le dije, es lógico que en algún momento, cuando sea el momento adecuado, él nombrará a un comandante para que actúe en su lugar. Un señor de la guerra, por así decirlo, tomará las riendas de la conquista, igual que Sigilita tiene las riendas de la burocracia. Esta fue una suposición total de mi parte. Mi padre no me había hablado de tal cosa, pero yo ya lo había razonado. A juzgar por la expresión curiosamente controlada del león, él también lo había hecho. En efecto, ¿y la Legión Alfa ha escuchado alguna palabra sobre quién podría ser ese comandante? Uno de sus hijos parece la conclusión lógica, respondí. Después de todo, son comandantes más poderosos. ¿Y elevaron a nosotros por encima del resto? Preguntó el león frunciendo el ceño. Aunque aún no nos han encontrado todos, si es que alguna vez lo llegan a ser, no veo un candidato obvio. Lo estudié por un momento, ya que el señor de la primera no es un ser fácil de leer, incluso para mí. Sospeché que sabía a quién consideraría el león para ser elección obvia, y que estaba en esta habitación, pero había muy poca confirmación de eso en su rostro o en su voz. Es hora de ver si puede sacudir algo. Los rumores que hemos oído, dije con cuidado, sugieren que al señor de ultramar, Gilliman, el león sobresaltó visiblemente, y una expresión de incredulidad se extendió por su rostro. ¿Qué lógica te lleva a esa conclusión? Es firme y exitoso, respondí. Los ultramarines han acumulado una larga lista de conquistas. Han conquistado una gran región de la galaxia y la han incorporado con éxito al imperio. Es más, mi señor, con sus propias fuerzas comprometidas aquí con los Rangda y Lord Gilliman enfrentando la oposición menos firme, su número crece hasta eclipsar los suyos. Y mis propias conquistas están estancadas, mientras reclamo mundos que ya han estado dentro de los límites del imperio, gruñó el león. Un trabajo agotador, más adecuado para los brutos de los guerreros de hierro o la guardia de la muerte. Ahí estaba el Lionel Johnson. Quería gloria y reconocimiento y estar a la vanguardia de la conquista, pero el orgullo y el deber lo retienen aquí, no la dedicación al bienestar del imperio en su conjunto. La forma de hacer la guerra de Lord Gilliman le ha tenido éxito, pero no es una que aprobemos. Dije, esto bien era cierto. Con una legión joven, no quisiéramos que nuestro desarrollo cayera bajo su mando. Definitivamente eso era cierto. Siempre hay que sembrar las mentiras con tanta verdad como sea posible. Si su victoria aquí se acelerara, podría restablecer su preeminencia entre los hijos del emperador. Y si el manto del señor de la guerra llegara a usted, nos sentiríamos más seguros en nuestro futuro. Verdad una vez más, los enfoques flexibles y dinámicos de León hacia la guerra me atraían mucho más que la rígida ortodoxia del Gilliman. Estaba mezclando la adulación con el interés propio, pero el interés propio era importante. El señor de la primera necesitaba estar convencido de que mi legión tenía una buena razón para proponer esta alianza, o sospecharía de una manipulación, y eso podría terminar de una manera más desagradable. El león no se movió ni habló. En lugar de eso, me miró con una larga mirada, que sostuve hasta el punto de que pensé que era conveniente dadas nuestras supuestas diferencias de posición e incluso de esa mirada de mi hermano me hizo cuestionar qué tan efectivo era mi don. ¿Podría ver a través de mí? ¿Era consciente en verdad de la naturaleza y estaba jugando su propio juego conmigo? Solo había tenido la más breve de las interacciones con mis hermanos antes de ahora, precisamente por esta razón. El espíritu de león era como el de una vela junto al fuego furioso de nuestro padre.
pero él era mi igual en muchos aspectos, y sin duda mi superior a algunos, así como yo, a su vez, era superior en él en otros. La compañía de mis propios guerreros no era de ninguna manera lo mismo que estar cara a cara con un hermano forjado a partir de la misma alquimia genética que yo. Finalmente, el señor Primarca asintió. Muy bien, acepto su oferta de ayuda. Por la presente. La Legión Alfa se considera parte de la Tercera Guerra de Rangda. Requeriría información completa sobre sus capacidades, situaciones de suministro y mano de obra. La tendrá, señor, respondí con otra reverencia. Estarás bajo mi mando general, continuó León, pero se te asignarán tus propias zonas de guerra para procesar como te parezca mejor. No me defrauden. No lo haremos, dije enderezándome. Mi hermano no confiaba en mi legión, no confiaba que mi legión luchara junto a él de inmediato, ya que no sabía cómo reaccionaríamos ante la crueldad de la ofensiva de los Rangda. Comprometí que seríamos sus reservas. Los aliados en los que no se podía confiar eran veces peores que ningún aliado. Inicialmente seríamos asignados a teatros periféricos, donde cualquier fallo no provocaría que los ángeles oscuros quedaran inesperadamente aislados o que fueran tomados por la retaguardia. Esto era perfecto. Tenía plena confianza que mi legión superaría las expectativas de León y me mantendría más firmes en las suyas. ¿Permiso para retirarse, señor? Dije. Permiso concedido, dijo el león, despidiéndose con un gesto de su mano y volvió a su información táctica obsoleta, como si ya no le interesáramos. Otra estratagema para ver cómo reaccionaríamos. Reaccionamos girando inteligentemente y salimos de la cámara con elegancia, sin que se notara que nos habíamos ofendido. Ya llegaría el momento en que la Legión Alfa exigiría respeto de sus hermanos, pero a diferencia de algunos de sus compañeros de otras legiones, mis guerreros podrían tragarse su orgullo en nombre de un objetivo mayor. Olgilun y su guardia de honor nos acompañaron de regreso a nuestra Ostonbir. Me tendió su guantelete antes de embarcar y lo agarré por el codo en un saludo de guerrero. Bien conocido, Alfarius, me dijo. Estoy deseando ver lo que pueda hacer su legión. Bien conocido, Olgiun, le respondí con una sonrisa genuina. También mi legión. Armilius Dinah nos está esperando en el hangar del Alfa, y se colocó a mi lado mientras yo me alejaba de la Stonebird. El león quiere un inventario completo de nuestras capacidades, le informé a Dinah. Debe tenerlo, al menos con todos los recursos que estemos dispuestos a informarle. Sí, señor, respondió Dinah. Quiero que la legión esté lista para responder a las órdenes de mi hermano, que deberemos obedecer a menos que, sin duda, vayan a provocar pérdidas inaceptables. Continué. Adaptar nuestro estilo de lucha para complementar mejor el de los ángeles oscuros en la medida de lo posible. Eso no debería ser difícil, observó Dinah. Son móviles y fluidos. No es como si estuviéramos tratando de imitar a los guerreros de hierro. Peg, dije, e Igno Peg aceleró el paso para ponerse a mi lado. Sí, señor. Felicitaciones por tu ascenso, le informé con una sonrisa. Señor, respondió con sorpresa. A partir de ahora eres Alfarius. Puede parecer una irresponsable de mi parte sembrar desconfianza y resentimiento entre mis hermanos, pero créeme cuando digo que tales asuntos apenas necesitan de mi aliento, así lo es. Horus consideraba a Rus como un salvaje rugiente cuando se conocieron, y a Rus no le agradan mucho sus hermanos. Enumeraría sus disgustos particulares, pero creo que todavía somos la mitad de nosotros. Cuando consideras que ha peleado en duelos tanto contra Angron como contra el León, y que Lorgar tuvo que convencerlo de que no fuera por la garganta de Magnus, también, te haces una idea de su temperamento. El León, por su parte, cree que es mejor que todos nosotros. Lorgar es igual, aunque más por el amor que le profesa nuestro padre que por el orgullo de sus capacidades marciales. Perturabo odia a Rogal, y a Rogal apenas le gusta a su hermano. Pocos realmente confían en el Khan. Mortallon es la encarnación de la amargura, y la mayoría de mis hermanos compadecen a Angron, considerándolo positivamente peligroso, o ambas cosas. Ferrus es arrogante, pero Fulgrim es peor, y Gilliman tiende a poner los pelos de punta a los demás debido a su creencia de que no solo ha resuelto los problemas de la guerra, sino que también puede escribirlo mientras lo hace. A ningún otro les gusta Kurz, y él parece despreciarnos a todos, junto con su propia legión.
Magnus se aferra demasiado al uso pasado de la hechicería de su legión, y esta sigue siendo una división que se encuentra entre varios de mis hermanos como una serpiente en alerta. Por otro lado, pocos tienen algo particularmente bueno o malo que decir sobre Corax. Su propia personalidad es tan esquiva como él en batalla. Vulcan y Sanguinius, debo decir, llevan consigo ecos de la propia nobleza de nuestro padre, especialmente Sanguinius. Él es quizá el más puro llamado a nosotros. Horus es supuestamente el primero, y casi con certeza la estrella más brillante entre nosotros. Pero a pesar de que todos nosotros reconocemos su dominio de la estrategia y admiramos su sabiduría y diplomacia, hay nudos de resentimiento. Es visto como el favorito de nuestro padre, especialmente por aquellos que creen que tal vez el honor debería ser suyo, y eso no siempre les sienta bien. A veces me pregunto si hice mal en permitirle la cargar con la carga de la primacía, pero asumí mis propias cargas al tomar las decisiones que tomé. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. En este pudimos ver las conversaciones que ha tenido Alpharius con Lionel Johnson, de convencerlo para que deje a la Legión Alfa ayudarle a los Ángeles Oscuros en su campaña contra los Rangdan. A su vez vimos cómo Alpharius ve las relaciones entre sus hermanos y cómo cada uno tiene sus defectos. Y aparte que todos le caen mal a Kurz, como siempre. Bueno, ese fue el capítulo de hoy. Otra vez gracias a The Peter One por sus comentarios y nos vemos en la siguiente lectura. Bye.